Vamos a iniciar hablando de peritoneo. Definimos al peritoneo como una membrana serosa que recubre internamente a la cavidad abdominal. No solo cubre internamente la cavidad abdominal, sino también las vísceras, en especial las que tienen movimiento de deslizamiento entre sí con la pared abdominal. Esto evita la fricción y el roce entre ellas. Entonces, ¿qué cavidades tienen serosa? Aquellas que tienen órganos que se mueven. Por ejemplo, tenemos tres: la pleura, el pericardio y el peritoneo. La pleura, porque los pulmones se mueven, se inflan y desinflan en la caja torácica. El pericardio, que late sístole y diástole, necesita una lubricación de esta, y después tenemos una serosa en la cápsula de Tenol. Por último tenemos el peritoneo. El peritoneo es una de las principales serosas que recubre internamente a la cavidad abdominal, que tiene una función de cobertura y lubricación. Al mismo tiempo, es una membrana permeable que permite absorber agua, electrolitos de diferentes sustancias y también actúa como mecanismo de defensa, porque parte de este peritoneo lleva vascularización a determinadas partes del tubo digestivo y lleva elementos inmunes. Por ejemplo, si tenemos apendicitis, el epiplón mayor, que es parte del peritoneo, se dirige a la zona del apéndice y bloquea el cuadro infeccioso. Lleva irrigación porque está altamente vascularizado, llegando los glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos, etc. Ahora, en una imagen que a continuación va a pasar, tenemos un dibujo del lateral del esternón, columna torácica, lumbar y sacra, la pelvis, los músculos anteriores del abdomen, el reborde costal, el diafragma y el peritoneo. Esta es la cavidad abdominal que está recubierta por una membrana serosa que la tapiza, que es el peritoneo. Hay una parte por debajo del reborde costal que se denomina porción torácica del abdomen, parte abdominal propiamente dicha, y una parte que se encuentra debajo de las crestas ilíacas, que es la porción pelviana. Entonces hablamos de cavidad tóraco-abdominal pelviana. Entonces el peritoneo de la serosa que reviste a la cavidad tóraco-abdomino-pelviana. Ahora tenemos la clasificación de los órganos según su relación con la serosa peritoneal. El primero son los peritoneales o peritonizados. La mayoría de los órganos que van a estar recubiertos por una membrana serosa visceral. El peritoneo tiene una serosa parietal que se refracta, cambia de dirección, se repliega, va y envuelve al órgano, aquí como observamos en la imagen. Ahora vamos a tener los órganos extraperitoneales, que son aquellos que se encuentran por detrás o debajo del peritoneo parietal. El peritoneo parietal, es decir, la parte del peritoneo que tapiza internamente la pared abdominal, se divide en anterior, posterior, superior, lateral e inferior, y que hay un espacio por detrás del peritoneo parietal posterior y por debajo del parietal inferior. Aquí como lo vemos en la imagen, que está envuelto en manera de abajo, por detrás del peritoneo. Ahora, los denominados órganos retroperitonizados son aquellos que van a iniciar como peritoneales o peritonizados, pero va a sufrir una ruptura embriológica, que quiere decir que aquí, como en la siguiente imagen lo vemos, va a haber una ruptura, ya no está completamente envuelto y de manera sigue teniendo su peritoneo visceral,
pero va a haber la ruptura y va a haber una adherencia entre el peritoneo visceral y el repliegue del peritoneo, que es esta capa clarita verde que vemos. Como ya está aquí, hay una adherencia al peritoneo. Ahora, por último, tenemos los intraperitoneales, que son aquellos órganos que están dentro de la bolsa peritoneal, pero no tienen serosa visceral. El único ejemplo que tenemos es el ovario, donde el peritoneo llega, hace un mesovario, pero termina antes de llegar a la superficie del ovario. Entonces, como se queda el ovario dentro de la bolsa del peritoneo, aquí como lo observamos en la imagen, ahora vamos a tener las porciones del peritoneo, que va a ser parietal, visceral y los repliegues, que son meso, epiplón, fascia y ligamentos. Ahora, el parietal, que es el que recubre internamente las paredes del abdomen, un peritoneo visceral que recubre las paredes del abdomen, un peritoneo visceral que recubre las vísceras y repliegues del peritoneo, una fascia o un ligamento. En este colon transversal del abdomen tenemos la arteria aorta con un vaso que está llegando a un órgano. Entonces estamos viendo que el peritoneo parietal se refracta en un punto, cambia de dirección, forma un repliegue de peritoneo y luego se hace visceral. Esto se denomina meso, como lo definimos con un repliegue de peritoneo. Ahora, el epiplón va a ser el que conecta órgano con órgano, que es la línea morada que vemos. La línea morada que conecta los dos círculos es el epiplón. Ahora, vamos a tener la fascia de coalescencia, que es lo que vemos de azul. Y por último, los ligamentos. Los ligamentos son repliegues que unen un órgano con órgano, o un órgano con pared, o pared con pared, y no llevan elementos nobles vascularizados.